Si crees que los Yankees son la franquicia más ganadora del deporte por haber tenido a Baby Ruth, Mickey Mantle o Derek Jeter, estás cometiendo el error más común de todos los fanáticos. Los jugadores solo ejecutan, pero en el Bronx la gloria se cocina en un lugar donde las luces no siempre brillan, el dugout. Hoy vamos a desmentir el mito de las estrellas. Te voy a mostrar quiénes fueron los verdaderos generales que transformaron un equipo de béisbol en un imperio corporativo indestructible. Y ojo al número 1, porque su nombre es la prueba de que en Nueva York, para ganar, hace falta mucho más que un buen swing. Arrancamos con el primer nombre en esta lista, y es uno que sigue escribiendo su historia en tiempo real: Aaron Boone. Con 705 victorias al mando de los New York Yankees, Aaron Boone representa la era más reciente de la franquicia, una etapa donde la exigencia es brutal, donde no basta solo con competir, hay que ganar. Y aún así, ha logrado mantenerse durante años, sumando victorias en un entorno donde cada temporada se juzga como campeonato o fracaso. Realmente no es el más dominante en la historia, pero sí es el reflejo de lo difícil que es hoy sostener a los Yankees en la pelea constante. Muchos lo critican y otros lo defienden, así que quiero que me dejes en los comentarios: ¿crees que Aaron Boone es el hombre indicado para devolverle la gloria al Bronx o su tiempo ya pasó? El siguiente nombre en la lista ya no está en el dugout, pero su etapa sigue siendo una de las más importantes y a la vez más infravaloradas en la historia reciente del equipo. Joe Girardi dirigió a los Yankees de 2008 a 2017, una década completa en la silla más caliente del deporte. Fueron 910 victorias, pero el número por sí solo no cuenta la verdad de la hazaña. A Girardi le tocó el reto que rompe a la mayoría de los manejadores: dirigir el día después de una dinastía, con la presión asfixiante de ser comparado con el pasado, con una afición que no acepta reconstrucciones y con un roster que estaba envejeciendo. Girardi logró lo imposible. En 2009 le devolvió la corona al Bronx. Ese título no solo validó su carrera, fue el puente que mantuvo viva la mística ganadora de los Yankees cuando todo parecía venirse abajo. No heredó el mejor momento, pero se aseguró de que Nueva York siguiera siendo la capital del béisbol. Y aquí es donde la lista deja de ser una estadística y se convierte en leyenda pura. Porque para superar lo que hizo Girardi, tenemos que entrar en el terreno de los inmortales. Hombres que no solo ganaron un anillo, sino que se adueñaron de la historia misma. Y aquí aparece uno de esos nombres que la historia oficial suele olvidar, pero que fue el soporte emocional de una franquicia en crisis. Ralph Houk dirigió a los New York Yankees en dos etapas muy distintas, de 1961 a 1963 y del 66 al 73. En total acumuló 944 victorias, pero su verdadero mérito no está en los juegos ganados, sino en el caos que logró contener. A Houk le tocó la misión más difícil del béisbol: gestionar el declive de los dioses. Dirigió en el momento exacto en que los Yankees pasaban de una era de dominación absoluta a una etapa de inestabilidad profunda. Vio cómo las leyendas envejecían y cómo ganar de pronto dejó de ser automático. No es el nombre más mediático, ni el que verás en todos los documentales, pero su presencia en la lista demuestra una verdad incómoda: sostener a los Yankees en tiempos de vacas flacas requiere tanta o más disciplina que dirigirlos en la gloria. Houk fue el hombre que mantuvo la dignidad del uniforme cuando el brillo de las joyas empezaban a opacarse. Pero prepárate, porque después de este guardián entramos en el terreno de los que cambiaron las reglas del juego para siempre. Y antes de las grandes dinastías, antes de los nombres que todo el mundo recuerda, hubo alguien que tuvo que construir los cimientos de una leyenda desde cero: Miller Huggins. Huggins dirigió a los Yankees de 1918 a 1929, acumulando 1067 victorias. Pero en su caso, el número es lo de menos. Lo verdaderamente colosal es el momento. Huggins fue el manager que transformó a un equipo del montón en la potencia más temida del planeta. A él le tocó
la misión imposible, domar a los egos más grandes de la historia. Fue el hombre que manejó la llegada de Baby Ruth, el que vio nacer a Lou Gehrig y el que sentó las bases de lo que hoy conocemos como el Imperio Yankee. No heredó una dinastía, la inventó. Aunque su nombre a veces se pierda en las conversaciones modernas, su impacto está en el ADN de cada anillo. Hoggins no solo ganó juegos, él le enseñó a los Yankees cómo se siente ser un campeón. Pero prepárate, porque si crees que 1000 victorias son impresionantes, el siguiente nombre en la lista llevó la palabra dominación a un nivel que roza lo sobrenatural. Ahora entramos en el terreno de lo que parece imposible. Un hombre que no solo ganó juegos, sino que redefinió lo que significa la palabra dominio. Casey Stengel dirigió a los New York Yankees de 1949 a 1960. Acumulando 1149 victorias, pero lo que hizo en esa década simplemente no fue normal. No estamos hablando de rachas de suerte, estamos hablando de una dictadura deportiva. Bajo el mando de Stengel, los Yankees no solo competían, aplastaban. Fue el cerebro detrás de la única dinastía en la historia en ganar 5 series mundiales consecutivas. Stengel no solo manejaba el talento de élite de nombres como Mickey Mantle o Yogi Berra. Él inyectó en el ADN del equipo una mentalidad donde el segundo lugar era un fracaso absoluto. Su nombre no solo está en la lista por sus números, está aquí porque es el gran arquitecto del dominio histórico que convirtió a los Yankees en el equipo más odiado y admirado del planeta. Y prepárate, porque si crees que esto fue dominar, el siguiente nombre en la lista llevó a los Yankees a la cima en la era moderna, cuando el béisbol ya no era solo un juego, sino una guerra de nervios bajo los reflectores del nuevo milenio. Entramos en la era que cambió el béisbol moderno para siempre. Un nombre que es sinónimo de elegancia, autoridad y victoria. Joe Torre. Él dirigió a los Yankees de 1996 a 2007, acumulando 1173 victorias. Pero ese número, por más impresionante que sea, se queda corto para explicar lo que realmente logró en el Bronx. Torre no solo fue un manager, fue el arquitecto de la última gran dinastía que el béisbol ha visto. Imaginen el escenario, un equipo lleno de superestrellas, egos monumentales, una prensa despiadada y la presión constante de un dueño como George Steinbrenner. En medio de ese incendio, Torre era el hielo. Tenía algo que muy pocos poseen, el control absoluto del clubhouse. Sabía cómo gestionar el talento, cómo proteger a sus jugadores y sobre todo, cómo ganar cuando el mundo entero estaba mirando. Bajo su mando, los Yankees no solo eran los favoritos, eran el equipo que todos odiaban porque parecían invencibles. 4 anillos de serie mundial en 5 años lo dicen todo. Con Torre, la excelencia no era una opción, era la norma. Pero prepárate, porque si crees que 1173 victorias son el techo, todavía nos queda un escalón más. El hombre que ocupó el puesto número 1 no solo ganó juegos, él escribió el manual de cómo ser un Yankee. Y en el número 1, aquí no hay discusión, no hay comparación posible. Solo existe un nombre que se sienta en el trono absoluto de la franquicia, Joe McCarthy. Dirigió a los Yankees de 1931 a 1946, acumulando la impresionante cifra de 1460 victorias. Pero ese número, por más colosal que parezca, no alcanza a explicar la magnitud de su leyenda. McCarthy no solo ganaba juegos, él diseñó el estándar de oro del béisbol. Bajo su mando, los Yankees no eran simplemente un equipo de pelota, eran la vara con la que se medía el resto del mundo. Fue el arquitecto de 7 títulos de la Serie Mundial, incluyendo 4 consecutivos. Con McCarthy, la consistencia no era una racha, era una ley. Tenía la autoridad para dominar el diamante y la sabiduría para mantener una maquinaria perfecta durante 16 temporadas. Él no solo acumuló trofeos, él definió lo que significa ser un Yankee, excelencia absoluta o nada. Y por eso, cuando recorres esta lista completa, desde los cimientos de Hoggins hasta la resistencia de Boone, entiendes algo muy claro. Ser manager de los Yankees no es solo un trabajo, es una responsabilidad
con la historia misma. Los Yankees no solo se hicieron gigantes por el talento de sus jugadores, se hicieron eternos por los hombres que tuvieron el coraje de liderarlos. Porque al final del día, esto no es solo una fría lista de victorias, es la crónica de cómo una franquicia se separó del resto para convertirse en un mito. Atravesamos diferentes épocas, vimos desfilar a líderes muy distintos, pero todos compartían una misma obsesión: ganar. Y si algo nos deja claro este recorrido por los managers más ganadores, es que en el Bronx no basta con presentarse al juego, no basta con competir. Para sentarse en ese dugout tienes que estar dispuesto a escribir una página en la historia del béisbol. Porque ser un Yankee no es una elección, es una exigencia de grandeza. Nos vemos en el próximo video.